Sean bienvenidos compañeros y docente aquí presente. Nuestro tema es límites y nuestro grupo está conformado por Morochoque Valariel, Naranjo Paredes Braulio, Nicolás de Banchón Denise, Velázquez Bravo Paula y Merizal de Andrade Raúl. A continuación les voy a hablar sobre lo que es límites. El límite de una función es el concepto fundamental en el análisis matemático que se aplica en las funciones. Principalmente, se aplica en el concepto de análisis real al estudio de límites, continuidad y derivada de las funciones reales. Bueno, bienvenidos compañeros y compañeras, soy el estudiante Andrés Naranjo y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límites de una función. Y en este caso, pues vamos a ver la definición del límite, que pues la definición del límite no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico. Entonces voy a dar la explicación de qué es límite de una función de forma gráfica. Entonces, ¿qué es límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar. Recordemos que hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces, el límite de una función f de x solo es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x, es el valor que se acerca al que se acercan las imágenes, o sea, las y. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0, vamos a ver con el gráfico para entenderlo un poquito mejor. Si por ejemplo yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x, en este caso, o sea, el dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esta función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que notar es que miren que siempre se dice la palabra acercar. Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la y. Entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un hueco, o entre comillas. No sé cuál sea el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la x tiende a 0, entonces aquí vemos que la gráfica cuando la x es el número 0, tiene una altura, o sea, un valor en la letra y. Pero en este caso, si vamos a buscar el límite cuando la x tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decir, entre comillas, por dónde pasa. Voy a dejar aquí un huequito, un círculo, marcando que hay un huequito en esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente aquí en el dibujo ya se ve pues muy claramente, como les decía entonces, lo que tenemos es que acercarnos en el punto x sub 0. Dice aquí en el valor x sub 0 es donde se acercan las imágenes, o sea las y. Cuando los valores se acercan a x, o sea, si nosotros miramos el valor de la x aquí, o sea la imagen de x, que la imagen de x quiere decir la misma altura, la imagen de la x aquí voy a dar un valor aproximado. Digamos que es el número 2,8. La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo, en el dibujo ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito, aquí un huequito, ahí que no se ve, pero si nosotros miramos por el lado izquierdo, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí en el número 0,5, la imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco, digamos, que es más o menos que es el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica,
es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces el límite no es más sino el valor que toma la x en los valores muy cercanos. Y al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercar o de saber el límite es reemplazar la x y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, sería ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al número 1? La respuesta sería el número 2. Muchas gracias, compañeros. A continuación, mi compañera con su parte del trabajo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Denis Nicolás Levanchó. Hoy voy a hablar sobre lo que es la definición de límite. La expresión de límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. En definitiva, una función de f con límite de x en t quiere decir que dicha función tiende hacia su límite x cerca de t, con f de x tan cerca de x como sea posible, pero haciendo que x sea distinto de t. De todas maneras, la idea de cercanía es poco precisa, por lo que una definición formal requiere de más elementos, como por ejemplo, si una función de f tiene un límite de x en un punto t, quiere decir que el valor de f puede ser todo lo cercano a x que se desee, con puntos suficientemente cercanos a t, pero totalmente distintos. También podemos ver que el límite de una función es un punto único. Por lo tanto, una función no puede tener dos límites diferentes en un mismo punto. Así como se refiere en este pequeño ejemplo, cuando el límite de f de x es cuando x tiende a que es igual a. Siempre que x se aproxima a, sin llegar a alcanzar nunca este valor, f de x se aproximará a. Podemos ver también que tenemos las propiedades de los límites, en la cual nos dice que si dos funciones f de x y g de x toman valores iguales en torno reducido de un punto de acumulación x igual a y de una de ellas tiene un límite en ese punto, la otra también tiene límite en el punto a. Si una función tiene límite en un punto y ese límite es único, una función no puede tener dos límites distintos de un punto. También podemos ver que si una función tiene el límite en un punto, en un entorno reducido del mismo, la función toma valores menores que cualquier número mayor que el límite y mayores que cualquier número menor al límite. Esta propiedad contiene dos subpuntos, los cuales son: si una función tiene en un punto un límite distinto de 0, en un entorno reducido del punto, la función determina valores del mismo signo que su límite. Toda función que tiene un límite finito en un punto está acotada en un entorno reducido del mismo. También vemos que si en un entorno reducido de un punto, los valores que determinan la función están totalmente comprendidos entre dos funciones que tienen el mismo límite, también esta tendría el mismo límite en aquel punto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice hallar el límite en el punto x igual a 1 de la función, donde nos dice que y es igual a x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x menos 1, donde para este caso, si hallamos el valor de la función en x igual a 1, obtenemos f de 1, que me va a dar igual a 0 sobre 0, que viene a ser una indeterminación, lo cual no significa que pues sea imposible
hallar el límite de f de x en este punto, sino que debemos operar pues para eliminar la indeterminación. Por lo general, toda indeterminación puede ser determinada. Por ejemplo, lo podemos descomponer en los factores, el numerador de la fracción, así como muestra en el ejemplo. Al cancelar el factor x menos 1, en el numerador y el denominador hemos conseguido eliminar pues la indeterminación. De límites, los teoremas facilitan la obtención de un límite en una función. Teorema 1. El valor del límite en un punto es único. El teorema 2 nos dice que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. Teorema 3. Si m y b son dos constantes cualesquiera, entonces límite de x de mx más b es igual a ma más b. En el teorema 4, a debe ser mayor o igual que 0. El quinto teorema lo que nos dice es que el límite de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de los límites de cada una de las funciones. En el teorema 6, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de cada una de las funciones. Aquí vemos los corolarios. Estos son demostraciones de los teoremas. Aquí vemos una demostración del teorema anterior. En los teoremas 7 y 8, m, a o x, como uno los quiera llamar, no tienen que ser iguales que 0. En el teorema 9, a debe ser cualquier número positivo y menor, mayor o igual que 0 y n, y también debe ser impar. Y en el teorema 10 es cualquier entero positivo y entero impar positivo. Un ejercicio de límite determinado. Como vemos, aquí hay un ejercicio de un límite determinado. Para ver si el ejercicio es determinado, tenemos que nos salga 0 sobre 0. Vamos a sustituirlo. X a 3 menos 8 sobre x menos 2. Igual, aquí tenemos que sustituir x 2. Sería 2x a la tercera menos 8 sobre 2x menos 2. Sería igual a 8 menos 8 sobre, como vemos, 2 menos 2 serían 0. Es igual a 8 menos 8 sería 0 sobre 0. Esa sería la respuesta. Digamos, eso ya sabemos que el ejercicio es un determinado. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver si explicar álgebra para determinar el límite. Vamos a escribir el ejercicio para ver si encontramos el límite. Vamos a factorizarlo. Vamos a reemplazar
x sobre 3 menos 8 igual x sobre 3 menos 2 a la tercera es igual este sería el x3 sería definición de cálculo definición de cubo. Ahora vamos a ver la fórmula para factorizar. Sería a la tercera menos b a la tercera igual, abre paréntesis, a menos b, cierra paréntesis, aquí no, espere, menos b, en paréntesis, a sobre 2 más a por b más b sobre 2, cierra paréntesis. Esa sería la fórmula para poder hallar hallar su factor por su factorización. Abrimos paréntesis, x más 2, la paréntesis, x a la segunda más 2x más 4 y cerramos paréntesis. Ahora sí ya tenemos para poder calcular el límite determinado. Eso tendríamos que reemplazar. Ahora el límite, vamos a copiarnos vuelta el ejercicio. Sería igual al límite, sería, copiamos todo esto, x menos 2 por x sobre 2 más x más 2x más 4. X menos 2 ahora vemos aquí se simplifica. Lo queremos con el resultado. Ahora volver a poner límite x sobre 2 más 2x más 4 igual a 2 sobre 2 más 2 por 4 da por 2 más 4 igual a 4 más 4 más 4 igual a 12. Ese sería el límite del ejercicio. Ese sería el límite.
4 más 4 igual a 2. Ese sería el resultado del límite del ejercicio. Ese sería el resultado. Ahora vamos a hablar de la conclusión. Para finalizar, voy a hablar sobre la conclusión. En este trabajo podemos concluir finalmente la importancia de los límites, el hecho de haber podido definir correctamente lo que es el límite, establecer sus variaciones y definirlas correctamente, permitió crear las bases de un concepto maestro en el cálculo infinitesimal, un artefacto intelectual para poder definir los conceptos fundamentales de conversación y continuidad derivada e integración, entre otros. Gracias.